conversación con usted acerca de lo que es la institución de la Cena del Señor. Ya que muchos de ustedes quizás antes de venir al Evangelio, ¿cuántos participaron en alguna ocasión de la hostia que le daba el sacerdote? Levánteme la mano. Ahora yo le pregunto, ¿usted sabía discernir lo que estaba haciendo? Entonces, ¿sabe qué es lo que sucedió? Que usted tomó juicio para usted. Eso dice la Escritura, porque no supo discernir lo que estaba haciendo. Bebió juicio para usted, pero dele gracias a Dios que Cristo, al venir usted y Cristo vino a su vida, Cristo quitó ese juicio de usted porque lo hizo por ignorancia, hermano. Pero ahora ya en el Evangelio no podemos hacer las cosas con ignorancia. Primera carta de Corintios capítulo 11, verso 17. Ahora en este día es cuestión de examinarnos a nosotros mismos. No examine a nadie de los que están aquí hoy, hermano. Examinémonos a nosotros mismos. Y vamos a partir con una palabra que el apóstol Pablo habla a la iglesia, a los Corintios, que es la primera parte del primer versículo 17, donde él dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Vamos a leer un momentito y luego volvemos. No os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros, dicen, divisiones. Y en parte lo creo, dice el apóstol Pablo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Lo vamos a dejar hasta allí un momento. Lo dejamos hasta allí un momento. Los que son aprobados. Si como iglesia del Señor, llegando esta fiesta, nosotros venimos y nos sentimos indignos, hermano, dele gracias al Señor que lo anunciamos desde la semana pasada y algunos hermanos ni sabían. ¿Ves? Algunos no sabían, pero dele gracias a Dios que lo anunciamos, pero la Biblia dice que cuando Cristo venga, vendrá como ladrón en la noche. No se va a anunciar, no nos va a decir una semana antes, hermana Esther, alístense porque llego en una semana, nos vemos el otro domingo. Cristo no le va a decir eso a nadie. Eso va a ser de repente, por eso es que celebrar la cena del Señor así de repente es mucho mejor, porque allí, hermanos, nos damos cuenta los que estamos listos. Pero tampoco hay una libertad que porque usted vea o quiere que vean los demás que usted está listo, no le interese cómo lo va a hacer. Mejor, hermano, tranquilo, que los demás vean que usted no estaba listo, pero dele gracias a Cristo que Él todavía no ha venido y puede arreglar su vida todavía. Entonces el apóstol Pablo establece en la iglesia a los Corintios, porque él escuchó, le fue notificado de cómo la iglesia de Corinto estaba celebrando la cena del Señor de una forma muy diferente a lo que es celebrar la verdadera cena que estableció Cristo, porque esta institución no fue instituida por los apóstoles, hermano. Esto lo instituyó Cristo Jesús. Diga conmigo, esto lo instituyó Cristo Jesús. Y es una de las instituciones mejores, o sea que Jesús nos recalca que debemos de hacerlo todas las veces en memoria de Él. Amén, hermanos. El apóstol Pablo le dice a la iglesia, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. O sea, cuando nosotros, hermanos, mire, celebramos la cena del Señor, buscamos lo mejor para nosotros, porque esto es vida a nuestro espíritu, hermano. Pero al hacerlo de una manera que nos ponen en el lugar de indignos, lo que hacemos es tomar un juicio para nosotros. Pero mucha gente, hermanos, por no querer, ¿verdad?, humillarse, y a veces porque vivimos de lo que dirán los demás, ¿verdad?, que no queremos que sepan. Hermano, ¿y qué le interesa a usted si ya Dios lo sabe?
Yo no quiero que los demás sepan cómo es mi comportamiento, pero ya Cristo lo sabe. Y usted piensa que el hermano que usted no quiere que sepa le va a dar la salvación a usted. Si el que le da la salvación lo sabe todo. De Él no nos podemos esconder. De Él estamos, hermanos, al descubierto, como aunque sea en las tinieblas como de día, dijo el salmista 139 de Salmos. Él nos ve como de día a nosotros. Entonces, el apóstol dice, porque ustedes se reúnen para lo peor. El deseo de Dios y el nuestro es en este día que nos hemos congregado, es que sea de bendición para todo lo bueno que podamos recibir del Señor. Es malo a nuestro espíritu cuando se bebe indignamente. O sea, trae muerte a la vida del creyente. Muerte espiritual y también muerte física, hermano. Porque cuando el apóstol dice que ya muchos durmieron, es que se murieron por hacer esto indignamente. Dele gracias al Señor que todos los hermanos que antes bebieron o comieron la hostia allá en la tradición sin saber discernir. Dele gracias a Dios que ahora Cristo le ha revelado la luz a usted y le ha abierto los ojos del entendimiento. Dele fuerte ese aplauso al Señor, porque ahora usted va a hacer las cosas tal como Cristo quiere que se hagan. Jesús instituye esta gran ceremonia para nosotros, o esta fiesta, esta bendición, que así debemos de recibirla, hermano. Ahora es el apóstol Pablo que nos va a instruir cómo celebrarlo, pero yo quisiera que fuéramos algún tiempo atrás para que entendamos cómo Cristo estableció esto. Porque aquí el apóstol Pablo está enseñando, pero ahora Cristo lo está estableciendo. El libro de Lucas, capítulo 22, verso 8 en adelante. Si volvemos unos dos versículos atrás quizás, uno más adelante, el 6, quiero empezar exactamente cuando Jesús, el 7 entonces, dicen los hermanos. Vamos a ver, ahí está. Vamos a leer, ahí donde Jesús establece esto para nosotros. Dice así, mire, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diga conmigo, a Pedro y a Juan. Yo quiero decir, hermano, mire, cuando el pastor anuncia aquí la cena del Señor, usted debe estar contento, inmediatamente decir, pastor, ¿quién va a preparar esto? Yo ayer estaba preocupado de esto, hermano. Ya había llegado la tarde y yo pienso y me quedo callado, llegamos aquí el día y no tenemos esto preparado. Si yo me quedo silencio y dije, no sé, algo puso en mí que yo dije, voy a preguntar mejor porque... Pero hermano, esto no debe de ser así. Debemos de estar alerta. Mire, dice, envió a Pedro y a Juan diciendo, id y prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? O sea, eso es una connotación de alegría. ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora se sentó a la mesa, ¿quién? Jesús con sus discípulos. Se sentó a la mesa y con ellos los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua
antes que padezca. Porque os digo, agarre esa palabra, hermano, porque os digo que no comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Ahí se cerró ese capítulo ya de Jesús aquí en la tierra. Ya fue la última ocasión que él participó de la cena con sus discípulos y él lo ha dejado ahora allí hasta aún que lo vamos a celebrar nosotros con él. ¿Cuántos quieren estar con Jesús allá? Así que él estableció esto. Vamos a seguir leyendo. Porque os digo, dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre, bueno, vamos a dejar hasta allá. Tuvo esa desdicha Jesús, que allí estaba uno indignamente celebrando la cena con él. Pero esperamos que este día no sea así. Pero solo quiero hacerle, hermanos, mire, cómo Jesús envía a Pedro y a Juan para preparar la cena. O sea, no sé si usted pudo entender ahí cuál fue la dirección que le dio, ¿verdad? ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué, Señor, el hombre del cántaro? ¿Y qué si encontraba a otro por ahí, no era ese el que tenía que seguir y o salían dos al mismo tiempo con dos cántaros? Hermanos, en los tiempos de Jesús, bueno, hasta este tiempo, debo decir, hay algo en Israel como una costumbre que el llevar un cántaro con agua, o sea, es nada más un trabajo que lo hacen las mujeres, y más que todo las jóvenes doncellas. ¿Usted se recuerda en aquella ocasión cuando Abraham mandó a su criado buscar esposa para Isaac? ¿A dónde lo mandó? A un pozo, porque allí es que llegaban las doncellas, y allí sabía que iba a encontrar a una. Era ese lugar el apropiado. Entonces, en la línea de los fariseos, hermano, yo quiero decir, la palabra fariseo no es una palabra que usted la tiene que ver como algo, ¿verdad? Que nosotros le damos como un significado de gente que era mala, gente que hacía cosas desagradables. No, hermano, la palabra fariseo es un título al nombre que se le daba a diferentes grupos que había en Israel de gente que era muy conocedora de la ley. Y en esta ocasión, hermanos, mire, en todo Israel y en lo que era el grupo de los fariseos, ya que se cree que habían 7 ramas de fariseos, pero había una rama de los fariseos que se llamaba los esenios. Bueno, que se cree que era la casta de los fariseos, la gente de mucha más entrega al Señor, que hacían las cosas con más destreza o con más acercamiento al Señor. Gente, hermanos, que era una línea de los fariseos, era una rama de los fariseos. Ellos se llamaban los esenios, bueno, que en los tiempos de Jesús eran los que tenían el dominio en Jerusalén. Era la gente del dinero en Jerusalén. O sea, que era la rama de los fariseos que más dominio tenía. Lo que ellos decían, se hacía. Los que se habían apoderado de la ciudad, del templo y todo eso en los tiempos de Jesús eran los esenios. Entonces, este grupo de fariseos no eran tan machistas.
ellos, hermanos, solían ayudar en su casa con lo que era el agua, ya que en estos tiempos no es como acá en Nueva York, pues que había agua potable en cada casa. Allá, hermanos, había una fuente, un lugar donde cada uno tenía que venir para llevar el agua a su casa, así como lo hacía usted antes en su país, ¿verdad? ¿Cuántos fueron a traer agua en cántaro alguna vez? Yo hasta 2 me traía porque para aprovechar de lejos que era, llevaba uno y me traía el otro aquí, hermano. Porque era muy lejos, el otro a veces no aguantaba, lo dejaba a medio camino, iba a dejar el otro pues allá y regresaba para aprovechar. Todos tuvimos esa bendición y eso lo hacían los israelitas en los tiempos de Jesús también. Y esa fue la dirección que Jesús dio a sus discípulos para preparar la cena del Señor. Él le dijo cuando salgan a la ciudad, y los discípulos sabían esto. Usted no lee que Pedro le haya dicho, pero Señor, y si encontramos a otro, ¿cómo hacemos con tanta gente? No, ellos sabían de que eso no se veía en Israel. Que un hombre, o sea, se veía que jovencitas, jóvenes doncellas fueran con cántaros, pero que un hombre fuera con un cántaro no se veía en Israel. Entonces no estaba tan difícil, porque Jesús les dice, cuando lleguen a la ciudad, van a ver que va un hombre con un cántaro, síganlo, y cuando lleguen en esa casa, díganle al dueño de esa casa, al padre de familia, que a dónde está el aposento donde vamos a preparar la cena. Amén. Y así lo hicieron ellos. Bueno, fue algo, esto lo enseña Marcos, lo enseña Juan también. O sea, lo enseñaron los discípulos de una forma diferente cada uno, según lo que cada uno de ellos indagaron acerca de esta institución que Jesús establece. Así que, pero en esta ocasión lo que Pablo enseña a la iglesia de Corinto nos hace recordar exactamente las mismas palabras que Jesús aquí está estableciendo en la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo dice estas palabras que esto él no lo recibió de hombre alguno, esto lo recibió de Dios, esto lo recibió de Jesús. Entonces, al recibirlo de Cristo, por eso usted ve que las mismas palabras que emplea Jesús acá, donde él la está celebrando con sus discípulos, las mismas palabras emplea el apóstol Pablo en la iglesia de Corinto. En esta gran celebración yo quiero hablar un poco cómo la celebraban los corintios, porque lo estaban celebrando de una forma incorrecta, hermano. En esta celebración ahora vamos a entender estos 3 puntos. Y número 1, vamos a hablar acerca de los abusos en la cena del Señor. Porque aquí puede ser que alguien se pueda pasar de listo y abuse de esto. En la iglesia de Corinto, eso era lo que se daba. Había un abuso el día que se celebraba la cena del Señor. Y no solo había abuso, había menosprecio. Y un atentado directo a la unidad de la iglesia de Cristo. O sea, que era un problema que estaba dando porque ellos no sabían, hermanos, discernir lo que estaban haciendo. Dice que uno de los desórdenes que se cometía cuando se reunían en la iglesia como asamblea, pues ese era uno de los nombres que se le daba a la iglesia en esos tiempos. Era una asamblea, un grupo, una reunión. Buscaban algún lugar, una casa donde reunirse, y ahí decían, es como que yo les dijera ahora, ¿verdad? Como cuando nos reunimos allá, que vamos a hacer una fiesta donde los hermanos que presentan una película y ahí nos reunimos todos y comemos y cosas, ¿verdad? Así hacían ellos. Vamos a ir a la casa del hermano Prócoro, quizás decían, ¿verdad? Y allí venían todos, venía uno con una bandeja de pollo, otro con una bandeja de carne, otro con de todo llevaban allí y ponían en la mesa de ese hogar. Y eso era lo que ellos llamaban celebrar la cena. Era algo diferente a como lo que Jesús había establecido. Pero ¿qué es lo que hacían? Solo llegaban, hermanos, y empezaban ellos a comer. Mire, agarraban de lo mejor que había allí. Y habían otros y agarraban la garrafa de vino y se la bebían. Y cuando venían los pobres de la iglesia, ya no había. Aquellos que no tenían nada, venían con pena a celebrar la cena. No traían nada, no traían una bandeja para presentarla allí. Venían con pena porque eran pobres
Y ellos se le quedaban viendo y los menospreciaban. Él les decía, ya no hay nada para ustedes aquí. Sí, porque así estaban ellos, porque dice que llegaban y comían de todo y otros hermanos se bebían el vino y al ratito estaban borrachos ya. Entonces, pastor, quiere decir que el vino que ellos usaban embriagaba. Sí, embriagaba, hermano. El vino que Jesús hizo en la boda de Caná de Galilea embriagaba también, hermano. Bebió Jesús también. Bebieron los discípulos también. Pero deje tranquilo eso, que eso es cultura, hermano. En nuestra cultura no lo podemos practicar. ¿Sabe por qué? Hermanos, porque si ahora en día, mire, alguien que esté en la iglesia y darle de probar eso, hermanos, darle rienda suelta, más tarde allá lo va a ver buscando más. Esto es lo que pasaba con esta gente. Mire, y cuando ya estaban borrachos, no sabían lo que estaban haciendo, hermano. Se les olvidó que era una celebración, era un recordatorio de la muerte del maestro que estaban haciendo. Se les olvidaba esto. Allí había gente, hermanos, miren, problemas en la iglesia, gente divisoria, gente que causaban divisiones en la iglesia. Pero aquí no hay nadie que esté pensando hacer una división en esta iglesia, ¿verdad? Eso es lo más horrendo que Dios puede ver. Eso Dios no le agrada, hermano. El apóstol Pablo le fue notificado. Mira, allí llega un montón de hermanos que son divisorios, se ponen en contra y hacen problemas en la iglesia. Y allí se embriagan, comen y todo. Y el apóstol Pablo le fue notificado y él les dijo esto. Y en parte yo lo creo que eso es verdad, porque al ver cómo ustedes se están comportando, eso es una verdad que ustedes están practicando. Y esto no es celebrar la cena del Señor. En esto no los alabo, le dijo Pablo. O sea, quiso decirle, en esto no les aplaudo a ustedes que lo están haciendo bien, lo están haciendo muy mal. Dice que esta fiesta la celebraban los corintios en el contexto de un banquete fraternal de amor cristiano, por lo que lo llamaban ágape, o sea, lo más alto del amor, ¿verdad? Amor cristiano, lo llamaban ágapes, que es el vocablo más elevado del amor. Cada uno traía algo y lo reunían en un lugar. En estos ágapes se producían divisiones vergonzosas, no solo porque cada uno se adelantaba a tomar su propia cena, sino porque algunos comían y bebían hasta embriagarse, mientras otros carecían de lo más necesario para su sustento. Con esto se cometían 3 pecados graves en la iglesia de Corinto, lo cual Pablo llegó para poner en orden. Uno de los pecados que se cometían era menosprecio a la iglesia. Hermano, si usted bebe la cena del Señor, usted está menospreciando la iglesia de Cristo. Al beber indignamente la cena del Señor, al participar indignamente, cuando nos hemos examinado nosotros y nos dimos cuenta que hay algo que me hace indigno, es un menosprecio a la iglesia de Cristo Jesús. Menosprecio a la iglesia del Señor. Número 2, falta de consideración hacia los pobres de la congregación. Lo hacían hasta avergonzarlos. Los avergonzaban, ustedes no traen nada, mire, pero ya se acabó todo, ya estaban ebrios, bien barrigones ya. ¿Sabe qué es lo que les dijo Pablo? Que al caso no tienen casa ustedes para comer allá en sus casas, sino que vienen aquí a llenarse. Y número 3, era un atentado directo a la unidad del cuerpo de Cristo. Tomar la cena del Señor indignamente es un atentado directo a la unidad del cuerpo de Jesús. Usted dice, ni saben los hermanos, no, pero el que tiene control de la iglesia lo sabe. Y él es el que tiene, él es el que hace esta diferencia. Aquí entre nosotros nadie sabe, hermano. Usted puede pasar indignamente, pero nadie sabe, pero Cristo ya lo sabe.
Y eso es lo que debemos de tomar en consideración. Cristo ya lo sabe. Esos eran algunos abusos en la cena del Señor. El verso 27 en adelante vamos a leer, tomando la cena indignamente, que esto es lo que más a nosotros, ¿verdad?, nos debe llamar la atención. ¿Qué es tomar la cena del Señor indignamente? Si yo preguntara a dos hermanos, a alguno que me conteste, dos hermanos nada más, ¿qué es tomar la cena indignamente? Yo pensé que hermana Génesis me iba a contestar. ¿Nadie sabe? Entonces usted ha tomado indignamente muchas veces y no se da cuenta, hermano. Dice la hermana, viviendo en pecado, correcto. Número 2, usted no se habla con el hermano. Usted habla de los hermanos. Usted está en contra de los hermanos de la iglesia, los líderes del pastor. Está queriendo causar división a la iglesia, anda allá afuera murmurando, indigno. O sea, eso quiere decir que muchas veces quizás indignamente, y como no sabemos discernir, estamos igual que los corintios nosotros, hermano. Verso 17 dice así, miren. 27 debo decir. Voy a ir aquí en mi Biblia, hermano. Dice, mire, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, atención a esta palabra, dice, mire, por tanto pruébese cada uno a sí mismo. ¿Cuál es uno de los errores más grandes que cometemos, hermanos? Que nos gusta juzgar a la demás gente. ¿Cuántos de ustedes me juzgan a mí aquí, verdad? ¿Sí? Yo lo sé, hermano, lo sé. Pero, ¿por qué no nos juzgamos a nosotros mismos? La Biblia aquí no nos da esa libertad, nos da libertad de juzgarnos a nosotros mismos. Pero yo hablando del pastor, ¿y quién soy yo? ¿Quién soy yo? Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados. Es que, viera que, no sé por qué es que estoy tan enfermo y será por la comida, alguna parte puede ser eso. Pero no se ha dado cuenta que un día tomó la cena del Señor indignamente y esa enfermedad vino a causa de eso. El médico solo calmantes me da, dice que no me encuentran nada. Porque un día nos acercamos a la mesa y tomamos juicio para nosotros, hermano. Esto es bien serio, hermano. Esto es algo que lo tenemos que tomar con mucha determinación nosotros como hijos de Dios. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. O sea, enfermos y debilitados. Algunos están enfermos con enfermedades, hermanos, que no les encuentran nada. Otros están debilitados, no quieren saber de Cristo. No, y le echan la culpa a todos los demás, pero no se ponen a meditar que un día tomaron la cena del Señor indignamente. Y esto, hermano, no me voltee a ver con cara de asustado. No estoy queriendo que usted se nos asuste, hermano. Estamos queriendo hacer conciencia para que hoy tomemos para bendición nuestra y no bebamos juicio, hermano. Yo no quiero un montón de gente enferma aquí, hermano. Yo quiero gente bendecida en este lugar. O sea, el celebrar la cena es para bendición nuestra, hermano. Es para vigor espiritual entre nosotros. ¿Glorifica usted al Señor, hermanos? El peligro de celebrar la cena indignamente
es usarla para fines egoístas, como banquetear y dividir a la iglesia. El pecado de los corintios era que comían y bebían hasta embriagarse, y con esto no estaban en condiciones para celebrar de manera digna la cena del Señor. ¿Usted cree que un borracho sabe lo que está haciendo? ¿Cuántos borrachos a veces hacen fechorías y el día de mañana no se acuerdan? No me acuerdo, algunos porque les conviene no acordarse. Pero ya ellos, si la Biblia dice estaban borrachos, era borrachos, no estaban solo medios ebrios, medios así que habían tomado, estaban borrachos ya, hermano. Eso los descalificaba a ellos y los ponía en el lugar de indignos de celebrar la cena del Señor. Pero a nosotros, hermanos, no es la borrachera lo que nos puede ubicar, sino nuestra falta de cordura, nuestros pecados que a veces están escondiditos y ocultos, que nadie lo sabe, pero Cristo ya. Dígale a tu hermano, Dios nos ve, hermano. O sea, más bien, Dios nos conoce. Aquí venimos como ángeles del cielo, hermano. Sí, mire, aquí son los ángeles Gabriel y Miguel, veo yo desde aquí. Mira. Rafael, el hermano. Un ángel que llamaba Rafael, hermano. Son los ángeles, veo desde acá, hermano. Pero el problema es que nosotros nada más nos dejamos llevar por la apariencia externa. Pero Dios dice que conoce el corazón, hermano. ¿Adora usted al Señor, hermano? Ellos, hermanos, cuando estaban en la cena del Señor no sabían si estaban en un banquete de comer hasta salir una glotonería ahí, hermano, o celebrando, no sabían discernir eso. Ellos comían hasta llenarse, hermano. Así eso, para llenarse allí uno solo se bebe esa vasadita que está allí, más ahora estamos en ayuno. Bueno, a algunos se les olvidó el ayuno, pero los motivamos para el próximo mes, hermano. Cualquiera se guarde todas esas uvitas solito, ¿verdad? Y no nos deja nada a los demás. Oiga, dice el hermano, así como ando, dice, ni a medias quedara, dice el hermano. De esta manera, ellos no podían discernir lo que estaban haciendo. O sea que no discernir significa no hacer diferencia entre una cena ordinaria y la cena del Señor. O sea, todo les daba igual. O sea, ellos no hacían diferencia entre un banquete y la cena del Señor. No hacían diferencia. Pero Dios quiere que nosotros entendamos esto ahora. Que estemos cuerdos, hermano. Usted sabe qué es la palabra cuerdo, ¿verdad? Cordura, o sea, con un buen entendimiento, sobrios. Que lo que vamos a hacer ahora lo vamos a hacer en memoria del Señor, recordando a aquel que fue crucificado en la cruz por amor de nosotros. ¿Y sabe qué? Ahora, hermanos, mire, nos vamos a comprometer con el Señor a anunciar que Él viene. Sé que ahora después, usted que no le decía a los amigos de trabajo que Cristo viene, hoy les va a tener que decir, porque es el compromiso que hacemos en la cena del Señor. Anunciar su venida hasta que Él venga. Usted le va a decir a sus amigos, ¿sabías que Cristo viene por nosotros, la iglesia, y quiere que tú también vayas con Él? O sea, vamos a tener que hablar, porque ese es el compromiso que hacemos, hermano. Anunciar la venida del Señor hasta que Él venga. El que celebra indignamente es culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. El que come indignamente, juicio come. Usted no quiere, ¿verdad? Porque ¿quién no va a hacer juicio que el pastor le va a dar o los hermanos? De parte del Señor. ¿Y qué clase de juicio, pastor? No me lo pregunte, que yo ni lo quiero tener, ni lo he tenido. Ni sé cómo el Señor lo va a hacer. Pero allí dice enfermo, puede ser una enfermedad, puede ser que ese poquito de fe que le quedaba se le termine, porque lo que está, en vez de ser bendición, está bebiendo juicio. Amén, amados hermanos. Estamos entendiendo, ¿verdad?
Y sabemos lo que vamos a hacer ahora en este día. Pablo da en esta ocasión, mis amados hermanos, una dirección a la iglesia del Señor para que no se reúnan para lo malo, para que no coman juicio. ¿Y sabe cuál fue ese? Vamos a leer el verso 28, hermano, por favor. Ahí está, mire, el remedio para no beber juicio, examinarnos a nosotros mismos. Yo sé que muchas veces cuando aquí nos reunimos, algunos hermanos allá sentados y fulano va a pasar, dice. Y yo qué sé cómo se comporta, uy, dice, qué vergüenza, yo por eso no paso, dice. Y está en la misma condición, hermano. Lo está juzgando a él, pero mejor júzguese a usted mismo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, hermano. Usted que no pasa, no juzgue, y usted que pasa, no juzgue a los que no pasan, hermano. Quede tranquilo. Cada cual, decía una viejecita allá, sabe de qué carne tiene el tamal de allá. Si de pato, de gallina o de chancho. Decía. Por eso no juzgue usted a nadie. Así que no bebamos la cena del Señor indignamente. Pablo, hermanos, después de haber hecho estas exhortaciones a la iglesia de Corinto, les expresa claramente cómo hay que celebrar la cena del Señor. Verso 23. Dice así el apóstol Pablo, mire. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, es la nueva alianza, quiso decir el Señor, en mi sangre. Haced esto en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, diga conmigo, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que, hermano, usted y yo no podemos tomar el pan y el vino y no anunciar que Cristo viene, hermano. O sea, que ese es el compromiso que hoy vamos a asumir con el Señor. Ahora nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, en la escuela, todos ellos van a saber ahora que Cristo pronto viene y que quiere el Señor llevarlos a ellos también. El apóstol Pablo les expresa claramente, hermanos corintios, quiero decirles algo, esto no lo he inventado yo, ni tampoco me lo enseñaron a mí Pedro y Juan, que estuvieron con Jesús allá cuando Él lo estableció, lo instituyó la cena. Esto me lo mostró a mí el Señor Jesús. Pablo tuvo esa gracia del Señor, que fue Cristo que se lo enseñó a él, directamente lo recibió de Cristo. Por eso que él dice, mire, él les hace saber que lo recibió del Señor directamente. Esta instrucción se parece mucho a la que leíamos en el Evangelio de Lucas, se parece mucho más la del Evangelio de Lucas que la de Mateo, porque la de Mateo y Marcos emplean algo otras palabritas allí diferentes. Pero el que más se parece al que Pablo está estableciendo en Corinto es en el Evangelio de Lucas. ¿Usted sabe quién era Lucas? Hermanos, todos los teólogos bíblicos están de acuerdo que Lucas escribió más de cerca los hechos, o sea, redactó más de cerca, más reales los hechos,
Porque era un hombre muy letrado, era un hombre que no le gustaba. Cuando usted lee el Evangelio de Lucas al principio, él habla de qué manera quiere hacer las cosas. Después de haber indagado diligente, o sea, con mucha diligencia, él quiso presentar estos puntos con evidencia. Amén. O sea, era un hombre muy estudiado y quiso dar evidencias verídicas. El apóstol Pablo les dice, el Señor, después de haber dado gracias, esto es, después de pronunciar la bendición. Darle gracias al Señor es de haber pronunciado esa bendición que Jesús pronunció. Esto es, dijo Jesús, mi cuerpo. Usted tiene que saber, yo recuerdo cuando era un niño, tuve la oportunidad de ir a la parroquia. Mi mamá era católica, de herencia, no de práctica, de herencia. Muchos de ustedes eran de herencia, no de práctica. Y yo recuerdo haber visto al señor sacerdote decir, había una línea, un montón de borrachines iban allí, se colaban, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo. Y hasta a mí me metieron el cuerpo de Cristo también. ¿Se imagina? Ni se daba cuenta, ¿sí? Yo sabía que era eso, yo no sabía. Cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo. Pero hermano, usted tiene que saber que el pan simboliza, es un símbolo, no es el cuerpo de Jesús, simboliza el cuerpo de Jesús. Es un tipo del cuerpo y de la sangre de Jesús. Símbolo. No es que ese vaso tiene sangre, se ve rojo, pero no es sangre de Jesús. Es extracto de uvas como esas que usted ve ahí. Y quiero decirle también, ese no tiene alcohol, hermano. No voy a pensar que hoy nos vamos a emborrachar acá. Ese es el extracto exactamente del fruto de la vid, esas uvitas que están allí. El Señor dijo, haced esto en memoria de mí. Y después tomaron la copa, ¿verdad? Cenaron. Y todo esto, hermanos, fue lo que Pablo establece en Corintios. Amén. Otra de las cosas que hacían en Corintios es lo siguiente, que no esperaba a nadie. Allí se adelantaba el uno y corrían, como que el hermano Mickey corra, ¿verdad? Están esas 3 copas allí llenas, un ejemplo, no es que vaya a correr, hermano. Están las 3 copitas allí y el vaso tiene más y corre a agarrar el que más tiene. Así hacían en Corinto. Se adelantaban al que más abarcaba y el que más comía y al que más bebía. Pero el apóstol Pablo les dijo, cuando ustedes se reúnan para celebrar la cena, espérense los unos a los otros, esperen que venga hasta el último a la congregación. Y entonces celebren todos juntos, pero no se coman todos ustedes y avergüenzan a los que no tienen nada. Por eso es que nosotros, la iglesia, hermanos, siempre se nos ha enseñado que acá, hermanos, lo hacemos todos al mismo tiempo. Bueno, en orden, ya que nosotros, hermanos, no solamente comemos del pan y la copa y bebemos de la copa, sino que nos lavamos los pies también, por eso lo hacemos en orden. Primero las hembras y después los varones. No, porque no sería, hermanos, no sería, ¿verdad?, correcto que pusiéramos a una hembra con un hombre a lavarse los pies, ¿verdad que no? No sería correcto. Entonces por eso nosotros lo hemos aprendido así y lo hacemos así, nos esperamos unos a otros. Todos al mismo tiempo comemos el pan y todos al mismo tiempo bebemos de la copa, hermano. Eso es lo que Pablo estableció en la iglesia de Corintios. Verso 33, vea, esto fue lo que Pablo les dijo. Para que ustedes no sean enjuiciados cuando vengan y no tengan estos comportamientos absurdos o desagradables, hagan esto. Mire, dijo, así que hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Esperaos los unos a los otros. Fíjate que esta costumbre hasta estaba en nuestros padres, allá en nuestro país. Recuerdo cuando eran niños y servían a la mesa, nadie comía hasta que todos ya estaban sentaditos.
Y esta ha sido una costumbre muy antigua, hermano. Se recuerda que cuando el profeta Samuel fue allá a la casa de Isaí, les dijo, no nos vamos a sentar a la mesa hasta que esté el último de la familia aquí sentado. Pero ahora en día, hermano, nos ponen y ni bien nos han puesto el plato y ya lo llevamos a la mitad, ¿verdad? Más si hay un buffet que nos han servido para ir a agarrar antes que se termine, ¿verdad? Eso era el comportamiento en Corinto, lo cual Pablo establece y les dice, hermanos míos, cuando se reúnan, esperaos los unos a los otros.